Dios les bendiga. Continuamos en esta serie de estudios doctrinales que como Iglesia El Sembrador estamos llevando a cabo. Es un placer poder compartir con ustedes este estudio acerca de la Trinidad. Por supuesto que es una doctrina que no podemos entender por nosotros mismos. No tenemos la capacidad humana para entender la esencia de Dios en su personalidad trina. Entonces, vamos a intentar clarificar de una forma, pues que sea sencilla, pero que a la vez podamos tener un entendimiento claro, un entendimiento que nos permita también, pues, discernir la magnitud de ese Dios que tenemos. Recordemos que estamos buscando dar respuesta a la pregunta de ¿quién es Dios? Ese es el propósito de nuestro estudio, responder a tal pregunta. ¿Quién es Dios? Bueno, la Biblia nos dice o nos da tal respuesta. Una particularidad del estudio de la doctrina de Dios es que Dios es incognoscible. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios a menos que Él se revele. La buena noticia que hemos estado observando a través de esta serie de estudios es que Dios lo hace. Dios se revela a través de su palabra. Dios nos da un entendimiento, nos da información acerca de quién es Él. Entonces, en base a eso, desarrollamos esta serie de estudios que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios y uno de ellos es la Trinidad. Por supuesto que la Trinidad es un concepto complejo para entenderlo nosotros de una manera clara. ¿Por qué? Porque la Trinidad, la Biblia nos enseña ciertamente acerca de la Trinidad y nos enseña que la persona de Dios o que Dios consiste en tres personas. Esta doctrina de la Trinidad, por supuesto, consiste o proviene de la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Bueno, la revelación que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Aquí es donde encontramos esa doctrina de la Trinidad. No existe una palabra bíblica o no existe esta palabra en la Biblia. No vamos a encontrar un versículo que nos diga Trinidad. No existe tal concepto, pero lo encontramos por medio del estudio de la palabra de Dios o de la revelación especial que Dios nos da por medio de su palabra, la Biblia. Entonces, esto es dado que la naturaleza no la revela. No podemos entender a un Dios trino por medio de la creación. No podemos entender que Dios es un Dios en tres personas por medio de la naturaleza que nos rodea. La naturaleza nos evidencia la existencia de un Dios creador, pero tampoco nuestra razón humana tiene la capacidad para, para describirla. Entonces, vamos a hablar de esa exposición primero de la palabra de Dios. Expongamos o vamos a buscar exponer la doctrina de de la Biblia. En su esencia, Dios es uno, como observamos. Dios es uno en su esencia. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Dios es uno. Eso lo dice claramente la Escritura. Dios es uno. Hoy Israel, dice el Shema, Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, es uno. Sin embargo, aún en el Shema vamos a observar más adelante, si Dios lo permite, que ahí se ve una pluralidad también en ese sentido. En su esencia, por supuesto, Dios es uno, pero en esta única esencia existen tres personas llamadas Padre, llamadas Hijo y llamada Espíritu y Espíritu Santo. Existen esas tres personas que las vemos reveladas en una manera clara por medio de la Escritura. Sin embargo, estas personas no son tres individuos, algo que tenemos que tener bien claro, es que estas personas no son tres individuos separados o enteramente separados y distintos como solemos pensar cuando hablamos de los seres humanos. Cuando hablamos de una triple personalidad, pues muchas veces podemos hablar de un trastorno de la identidad o un trastorno de la personalidad. Sin embargo, en Dios vemos que no es así. Son más bien, y voy a tratar de tener mucho cuidado en cómo lo digo, porque vamos a hablar más adelante acerca de ellos. Son más bien tres modos
o tres formas en que existe el ser divino. Y eso lo digo con mucho cuidado porque trato de explicarlo de una manera que nosotros lo podamos entender. No estoy hablando de que existe un solo Dios y se manifiesta en tres modos. No, es un Dios en tres personas que vamos a cuidarnos de no caer en el modalismo o en el sabelianismo que vamos a explicar más adelante en este mismo estudio, que son herejías que surgen a raíz de una mala interpretación de la Trinidad. Bueno, son tres personas en un solo ser, pero al mismo tiempo también debemos de tener en cuenta que estas diferencias propias en el ser divino son de tal naturaleza que pueden aún entablar relaciones entre ellas, pueden entablar relaciones entre ellas. Puede haber una relación entre el Padre y el Hijo, existe una relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, y vamos a observarlo a través de este estudio. El Padre puede entablar una conversación, por ejemplo, con el Hijo, y el Hijo, podemos ver que también el Hijo puede enviar al Espíritu Santo. Pero en realidad, como observamos en la diapositiva, la esencia de estas tres personas para nosotros es un misterio, es algo oculto, algo que va más allá de nuestro entendimiento, algo que incluso va más allá de nuestra capacidad de percepción o de entendimiento. Es algo que tenemos que incluso llegar a aceptar por fe, porque no podemos entenderlo, están más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que esta Trinidad consista o que la esencia del ser de Dios existan tres personas en un solo ser? Para nosotros, por supuesto, desde la perspectiva humana, es totalmente difícil o totalmente alejado de nuestra percepción. No lo podemos entender, no lo podemos entender. Esto significa entonces que la esencia divina está dividida en tres personas. La divinidad, incluyendo todos sus aspectos de perfección divina, podemos decir que se encuentran plenamente en cada persona. Es decir, todos los atributos o todo lo que hablamos de la esencia de Dios se encuentran en cada una de estas tres personas y lo vemos claramente revelado a través de la escritura. Y no posee ninguna de ellas una existencia fuera o independiente de ellas. O sea, son unidas. Es un solo Dios, solamente que está en tres personas. Además, algo que también tenemos que, que, que decir, que la esencia divina de estas tres personas no están subordinadas las unas con las otras, como puede enseñar el subordinacionismo. Bueno, se me trabé. La subordinación que muchos enseñan, subordinacionismo. Lo entiendo, pero no lo, son palabras que parecen trabalenguas para nosotros, pero no queremos enseñar eso, no queremos hablar de un subordinacionismo, una subordinación que está más allá de las páginas de la escritura. Entonces, sin embargo, también se puede decir que en orden de existencia, aunque no existe esa subordinación entre ellas, sí podemos hablar que en un orden de existencia el Padre es primero, aunque los tres son eternos, pero en un orden que lo podemos ver en la palabra de Dios, el Padre es primero, el Hijo es segundo y por supuesto el Espíritu Santo es tercero, que podemos tener una revelación más profunda y tenemos un entendimiento más grande del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento, aunque lo vemos en el Antiguo Testamento, como vamos a ver en el estudio posterior, vemos que su revelación final o la revelación plena del Espíritu Santo lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces vemos que el Espíritu Santo o este orden también, el Padre primero, el Hijo segundo y el Espíritu Santo en tercer puesto, en tercer lugar, podemos decir que esto refleja también en la creación, pero también se refleja en la redención, en nuestra redención. Las tres personas, entonces, la Trinidad, se diferencian, como dice la diapositiva, se diferencian por ciertas distinciones personales que podemos ver en cada una de ellas. El Padre, observamos que engendra al Hijo. El Padre es quien engendra al Hijo, pero habla de una relación filial eterna también, como podemos aprender y como hemos visto en nuestro estudio del Evangelio de Juan. El Hijo también es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo, como dice el credo niceno, procede tanto del Padre como
del Hijo. Esta doctrina, entonces, de la Trinidad es uno de los grandes misterios, es una de las grandes cosas de la fe cristiana y como tal se encuentra más allá de nuestra capacidad de percepción o de comprensión humana. Hablemos también de la prueba bíblica. Pasemos ahora a hablar de la prueba bíblica de la doctrina de la Trinidad. Hay una prueba bíblica. Existen pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de la Trinidad como tal. Podemos comenzar hablando que en el Antiguo Testamento se ve también esta manifestación o esta enseñanza con respecto a la Trinidad. Es decir, que el concepto trinitario no lo encontramos en exclusiva en el Nuevo Testamento, sino también lo vemos revelado en las páginas del Antiguo Testamento. Algunos opinan que el Antiguo Testamento no tiene ninguna indicación de la Trinidad o acerca de ella, lo cual no es correcto. No podemos decir que no existe tal evidencia o tal revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. No es correcto decir tal cosa. Existen pasajes claros que indican que hay más de una persona en Dios. Por ejemplo, donde, por ejemplo, tenemos de los primeros versículos, es más, el primer versículo nos habla también de una pluralidad, pero hablando específicamente en este ejemplo donde Dios habla de sí mismo y lo hace de una manera plural. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26? Que dijo Dios, hagamos quiénes, pues la Trinidad, ¿va? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, ya habla del señorío o del gobierno que el hombre iba a tener en la creación de Dios, la responsiva que Dios le dio al hombre para encargarse de su creación, lo vemos aquí, esa conferencia trinitaria con respecto a la creación o a la mayor creación de Dios, que es, por supuesto, nosotros, en este caso Adán, como ser humano. Dios habla de sí mismo en forma plural. Cuando hablamos de Génesis 1, en el principio creó Dios, la palabra Dios, por supuesto, es Elohim, que puede ser traducido como dioses. Y hay quienes enseñan algo de dioses y quieren darle una enseñanza filosófica a esto, pero está hablando de un plural de majestad en ese capítulo, en ese primer versículo de la Biblia. Entonces, habla de un artículo, habla con un artículo singular, pero usa una expresión plural hablando de esa que podemos ser o puede ser entendida en ese sentido en ese sentido trinitario también. También observamos dentro de este mismo concepto cómo se ve revelado en el Antiguo Testamento la Trinidad, cuando el ángel del Señor o el ángel de Jehová, que es representado como una persona divina. Hay quienes hablan del ángel de Jehová o se enseña dentro de la teología y en muchos casos la teología sistemática también enseña o da a entender o podemos vislumbrar como una teofanía, es decir, un, una manifestación del Cristo preencarnado antes de su encarnación en el Antiguo Testamento y lo identifican con el ángel de Jehová porque a este ángel de Jehová no se le identifica como un ser angelical, sino se le dan características divinas a este ángel de Jehová. Entonces, como una persona divina. También lo observamos en el capítulo 16 del libro de Génesis, en el capítulo 18, en el capítulo 19, y también en el mismo Antiguo Testamento se nota cómo se habla del Espíritu Santo específicamente, también se habla del Espíritu, del Espíritu Santo específicamente, se le da como una persona distinta al Padre. Veamos cómo dice el capítulo 48 del libro de Isaías en el versículo 16, dice, acercaos a mí, dice Dios. Desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. O sea, podemos observar aquí a tres personas distintas. El que habla, ahí estaba yo, probablemente se refiere al ángel de Jehová o se refiere posiblemente al Cristo preencarnado y el ángel Jehová el Señor y su espíritu también habla ahí. Capítulo 63, versículo 10 también del mismo libro de Isaías.
nos da de cierta manera un vislumbre también de esta Trinidad, una definición como el Espíritu Santo es o se habla distinto, de una manera distinta, o hay una distinción entre el Padre y el Espíritu, y el Espíritu Santo también ahí en el capítulo 63 del libro de Isaías. Además de estos pasajes que usted puede ver en la pantalla, también podemos decir que existen otros pasajes donde se ve claramente las tres personas de la Trinidad están más o menos indicadas con claridad. Está este mismo pasaje de Isaías 48, versículo 16, donde habla yo, Jehová el Señor, y su espíritu. Pero hay otro pasaje en capítulo 61 del mismo libro de capítulo 48, perdón, del libro de Isaías, capítulo 61 del libro de Isaías, que nos da esta misma temática, podemos decir en el versículo 1 que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura, apertura también de de la cárcel. Capítulo 63, versículo 9, también el versículo 10 más específicamente dice, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ella, hablando claramente de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver claramente indicaciones de un ser trinitario. Más, como hablamos en el mismo Shema de Deuteronomio capítulo 6, que habla, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, o Jehová nuestro Dios, es uno, pero hablamos también de esa unidad compuesta. Jehová tu Dios o Jehová nuestro Dios es una unidad compuesta, podemos, o se puede ser traducido también ese versículo del Shema en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay, por supuesto, hay manifestaciones o hay revelaciones acerca de que Dios es un Dios trino. Por supuesto, no está tan claro como en las páginas del Nuevo Testamento. Ya yendo hacia el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta también de que la revelación mayor del Espíritu Santo, la revelación mayor, perdón, de la Trinidad no se da en el Antiguo Testamento, eso es cierto, pero sí se da de una manera plena en el Nuevo Testamento. Eso es muy obvio porque que las evidencias del Nuevo Testamento por supuesto, sean más claras que las evidencias del Antiguo Testamento en relación a la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento registra la encarnación del Hijo. Ese es el propósito, por ejemplo, de los evangelios, darnos a conocer cómo el Hijo es encarnado, cómo ese Hijo preexistente desde, o que existe desde antes de la fundación del mundo y que se vio preencarnado en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová, nos habla, o el tema del Nuevo Testamento es precisamente la encarnación del Hijo, no el origen del Hijo, sino la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Pero también el tema del Nuevo Testamento es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que pone su fe en Dios por medio de Jesucristo. Todo aquel que cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarlo, bueno, recibe el Espíritu Santo en el momento, como bautistas creemos, en el momento de su conversión, en el momento que creen. Y bajo esto existen varios pasajes que nos muestran a estas tres personas claramente mencionadas, como en el caso, por supuesto, del bautismo del Señor Jesucristo. Ahí vemos a las tres personas. Dice que cuando fue el bautismo del Señor Jesucristo, observamos en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, cómo se manifiestan estas tres personas de la Trinidad en el bautismo del Señor Jesucristo. Dice que Jesús, quien el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó y como muestra de esa encarnación o como muestra de esa humanidad plena, cumplió toda ley, cumplió todo mandato por parte de Dios y fue bautizado. Y entonces orando, el cielo se abrió y descendió ¿quién? La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Sobre él en forma corporal como palomas se tenía que dar evidencia
de que Jesucristo era ungido o tenía el Espíritu Santo con él y que empieza su ministerio. Y dice, y vino una voz del cielo que decía, ¿quién es la voz del cielo? ¿Quién habla desde el cielo? Pues el Padre. Vemos al Padre hablando desde el cielo, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo que es bautizado y estaba orando. ¿Y cuál es la voz del Padre que se oye desde el cielo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese tengo complacencia es muy importante para nosotros, porque el Padre se complace en nosotros porque estamos precisamente en Jesucristo. También en los discursos de despedida del Señor Jesucristo a sus discípulos, que se registra en el capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Observamos oraciones, pero observamos también cómo él tenía que irse y enviar otro consolado, otro de la misma clase de él, otro que comparte deidad con él y habla que era necesario y era conveniente que él se fuera para que enviara al Espíritu Santo a morar en aquellos que creyeran en él. En esos discursos de despedida que se nos muestra en el capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, se evidencia también claramente la deidad. Incluso en la Gran Comisión vemos también la, la, perdón, la Trinidad. Vemos la Trinidad también en la Gran Comisión, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, habla el Hijo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál va a ser? Bueno, ¿qué van a hacer cuando hagan discípulos o cuando haya personas que crean en el mensaje? Bueno, bautícenlos en el nombre del Padre, primera persona, del Hijo, segunda persona de la Trinidad y del Espíritu Santo, y después, pues enséñenles, disipúlenlos, háblenles de todas las cosas que yo les he enseñado y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente iba a estar con ellos, sino que por la persona del Espíritu Santo morando en ellos, iba a estar con ellos permanentemente. En la Gran Comisión vemos claramente revelada la Trinidad, pero también en la bendición apostólica Pablo con la cual Pablo se despide normalmente o se despide regularmente en sus cartas. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 14 nos da, en esta bendición apostólica también nos habla de la Trinidad, cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios que se manifestó, por supuesto, en Jesucristo y en su muerte vicaria por cada uno de nosotros, y la comunión que es posible gracias al Espíritu Santo, que podamos tener comunión con Dios y podamos tener comunión como creyentes, sea con todos ustedes. Esta es la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén, que así sea. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces, en la bendición apostólica también observamos ese concepto trinitario o esa revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. También hay pasajes tales como Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Eh? También ahí se nos manifiesta la doctrina o se nos manifiesta la Trinidad, ¿eh? Que viene el ángel y le dice, habla el ángel y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y habla acerca del nacimiento, que el hijo que tendrás será hijo de Dios. Pero también, según a los Corintios capítulo 14, 12, versículos 4 al 16, que habla específicamente de hay diversidad, habla Pablo y dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por el Espíritu Santo nos permite tener dones espirituales que sirven ¿para qué? Para trabajar, para ministrar. Dice, hay diversidad también de ministerios, pero el Señor, es decir, la segunda persona de la Trinidad, es el mismo y hay diversidad de formas de actuar, hay diversidad de formas de trabajar, de ministrar, de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Observamos que en los dones también opera tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y finalmente, como vemos en primero de Pedro, primer libro, primera carta, primera epístola del apóstol Pedro, observamos también este pasaje. Dice que somos elegidos según la presciencia del conocimiento previo, que es lo que significa la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de Dios, Dios el Padre, y nos ha santificado, el Espíritu Santo nos santifica, pero ¿cuál es el propósito de la santificación del Espíritu?
que obedezcamos y también nos permite, por medio del Espíritu Santo, ser rociados con la sangre de Jesucristo, que no solamente pasa por alto nuestro pecado, sino que nos limpia del pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio en la salvación. El Padre envía a Jesucristo, Jesucristo muere por nuestros pecados y todo eso Dios lo anticipa y Dios lo sabe. Gracia y paz o sean multiplicadas. Es decir, en este sentido, hablando de la redención y hablando de la comunión con Dios, también vemos la presencia de la Trinidad, como nos explica el apóstol Pedro. Pero, lamentablemente, la doctrina de la Trinidad también ha sido mal entendida por algunas personas, por algunos grupos teológicos, incluso por algunas sectas. Entonces, vamos a hablar, es importante también que hablemos de algunas descripciones erróneas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Toda doctrina, la doctrina de Jesucristo también, ha habido uh, pues muchas malas interpretaciones con respecto a quién es el Hijo. Algunos les dan, dadas por el gnosticismo, dadas por algunos grupos equivocados, ¿no? Entonces, hay descripciones erróneas con respecto a la Trinidad. Han tratado de explicar la Trinidad y han hecho uso de la filosofía o de la teología mal aplicada o de ciertas particularidades que no son bíblicas para explicar conceptos bíblicos. Entonces, muy temprano en la iglesia primitiva, algunos describían las tres personas de la Trinidad como tres seres divinos, y ahí observamos lo que es el monarquianismo. El monarquianismo describían tres personas de la Trinidad como tres seres divinos, es decir, que prácticamente los definían como tres dioses. Ahorita vamos a profundizar, o voy a tratar de profundizar un poco más en esta enseñanza. Los abelianos, por ejemplo, describían las tres personas sencillamente como tres modos diferentes de acción o manifestación divina, los cuales Dios sucesivamente asume. Entonces, se revelaba, Dios el Padre es el creador, Dios el Hijo es el redentor por medio de Dios se encarnó, ese mismo Dios que son tres modos distintos se encarna y después el modo de Espíritu Santo es el que genera la santificación y la regeneración. De esta forma, según este monarquianismo, las tres personas fueron reducidas a una. Pablo de Samosata también es uno de los principales generadores de esta doctrina que vamos a observar, el monarquianismo. Bueno, ese monarquianismo se dividió tanto primeramente en un monarquianismo dinámico o un monarquianismo modalístico, después que evolucionó. Ese monarquianismo también es conocido como sabelianismo, que fue una de las primeras doctrinas heréticas con respecto a la Trinidad. Hablando del monarquianismo dinámico, tiene que ver con poder. Esta fue una reacción tanto iniciado por Teodoto, una reacción hacia el politeísmo. No queremos caer en el politeísmo, no queremos enseñarles la presencia de tres dioses. Entonces, para cuidarnos de eso, vamos a hablar del monarquianismo o del monarquianismo dinámico. Teodoto es quien comienza esto, Teodoto de Bizancio, que era curtidor o era conocido como el curtidor o el zapatero. Este hombre hablaba que Jesús, antes de su bautismo, era lo que enseñaba Teodoto, que Jesús, antes de su bautismo, fue un hombre común y corriente, un hombre como usted y como yo, un hombre común y corriente, un hombre como cualquier otro, pero a diferencia de cualquier hombre, era virtuoso. Entonces Jesús, siendo un hombre excepcionalmente virtuoso, de acuerdo con Teodoto, se convirtió en el Hijo de Dios mediante ¿qué? Mediante la adopción por parte de Dios en su bautismo. Fue en el bautismo donde Dios adopta a Jesucristo para ser su Hijo. Y ahí viene el Espíritu Santo descendiendo sobre él y entonces lo capacita para realizar
las obras de Dios. Eso se conoce también, esa doctrina herética se conoce como el adopcionismo. También es conocida de esa manera. Entonces Teodoto, debido a esta enseñanza, fue excomulgado por el Papa Víctor I tras predicar su doctrina en Roma en el año 1900, en el año 190, por supuesto después de Cristo. Pablo de Samosata también retoma las enseñanzas de Teodoto y entonces también tiene esta, esta enseñanza sobre el monarquianismo dinámico, digamos. Pablo de Samosata era un obispo de Antioquía de allá vio entre el año 260 al 272. Es decir, ya estamos hablando de esta doctrina, ya surge en el finales del siglo segundo y también continúa en el siglo tercero por Pablo, por medio de Pablo de Samosata. ¿Qué enseñaba Pablo de Samosata? Bueno, Pablo de Samosata enseñaba que el Logos no era una persona, es decir, Jesucristo, de acuerdo a Pablo de Samosata, Jesucristo no es el Logos. El Logos moró en Jesucristo como dándole o como la sabiduría divina moraba en los profetas. Es lo que enseñaba Pablo de Samosata. Jesucristo no era el Logos moró en él para darle una sabiduría proveniente de Dios. Recuerde que la sabiduría divina, el Logos, el concepto de Logos como sabiduría divina, era, era propio del pensamiento griego. Pero él decía, bueno, ese Logos habitó en Jesucristo de una manera más plena que lo que habitó en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, es considerado como Pablo de Samosata se considera como el gran precursor del arrianismo que vamos a ver más adelante, cómo evoluciona este arrianismo y cómo evoluciona este modalismo y cae hacia el arrianismo. El tercer sínodo de Antioquía en el año 268 más o menos, condenó a Samosata y también condena la doctrina de Samosata. Teodoto y Samosata afirmaban ambos, tanto Teodoto como Pablo de Samosata, afirmaban que Dios estaba dinámicamente presente en la vida de Jesús. Y de ahí es que los unitarios reviven esta doctrina. Dentro de la fe cristiana, pues hay una corriente unitaria de pensamiento con el cual, pues, es causa de otro estudio. Entonces, esos unitarios reviven esa doctrina, pero también más adelante ese monarquianismo dinámico evoluciona y se convierte en un monarquianismo eh, modalístico, modalístico. ¿Y cuál fue el propósito de este sabelianismo, este monarquianismo modalístico? Bueno, es el principal precursor, el principal fuente de conocimiento o el principal, ¿cómo lo puedo decir?, impulsor de esta doctrina fue Sabelio, por eso se conoce como sabelianismo. ¿Y cuál fue el propósito? Bueno, el propósito del monarquianismo dinámico fue cuidarse del politeísmo. En este caso fue cuidarse del triteísmo, la existencia de tres dioses, es decir, no un dios en tres personas, sino que existieran tres dioses. Y de la manera que lo hacen es a través de cayendo en una herejía como es el monarquianismo modalístico. Y esta doctrina modalística es iniciada por quién? Pues iniciada por Noesio de Esmirna, es el que inicia eso, Noetus de Esmirna, que de Esmirna se encuentra o se encontraba en Turquía también en el siglo III. Isabelio, en el siglo III, no negaba la deidad de Jesucristo. Esto es distinto a lo que enseñaba el monarquianismo dinámico. Jesucristo no es Dios, sino que Dios lo adoptó como su hijo y entonces habla de ese adopcionismo. Pero en este caso, Sabelio no negaba la deidad de Jesucristo, sino que reconocía la divinidad de una sola persona en tres modos distintos de manifestarse. Es decir, no hablaba de tres personas distintas como enseñamos a través de la Trinidad, sino de un solo Dios que se manifestaba en persona de tres modos distintos. Por ejemplo, el Padre era el Dios creador,
el Hijo era el Redentor, el modo de Redentor, y el Espíritu Santo era el modo de santificador por parte de Dios. Es decir, que Sabelio veía, veía tres modos, pero un solo Dios. Era lo que enseñaba Sabelio. En la cruz decía Sabelio, fue realmente el Padre en el Hijo quien murió en la cruz, lo que se conoce como patripacianismo, es decir, la muerte del Padre en la cruz. Es lo que enseñaba Sabelio. Fíjese el grado de herejía en el cual, por cuidarse del triteísmo, cayó Sabelio. Noesio, por su parte, enseñó que Cristo era el Padre y por lo tanto el Padre fue el que nació, sufrió y murió en la cruz. Era lo que enseñaba también Noesio. A Sabelio se le fue opuesto por Dionisio de Alejandría y también sus herejías fueron condenadas por el Concilio de Roma en el año 263 después de Cristo. Bueno, esa es una de las herejías con respecto al a la Trinidad. La primera herejía, lo que observamos como esta va a cambiar y va a evolucionar ya en el siglo IV, va a ir o va a dar origen al subordinacionismo. Híjole, qué difícil es pronunciar palabras tan grandes, ya, y más cuando ya somos torpes de lengua. Subordinacionismo es una herejía que surge ya en el siglo IV, en el siglo IV. Quizás usted haya escuchado de esta herejía, pero bajo el nombre de arrianismo. ¿Por qué? Porque fue quien origina o quien expone o el mayor impulsor de esta doctrina fue Arrio o Arias en el siglo IV. ¿Quién era Arias o quién era Arrio? Bueno, Arius era presbítero de Alejandría ya por el año 336 después de Cristo, y este Arrio era antitrinitario, no creía en la Trinidad. Aquellos querían cuidar, no caer en el politeísmo, en el triteísmo, pero Arrio no creía absolutamente en la Trinidad. No era modalista, sino que era subordinacionista. En ese sentido, ¿qué enseñó Arrio? Bueno, en el 313, más o menos después de Cristo, Arrio enseñó que el Hijo era un intermedio entre Dios y el mundo. Entonces, el primero de los seres creados, el primogénito de la creación, lo interpretaba, por supuesto, en el sentido que fue eh, el primero de los seres creados. También enseñó Arrio que el Espíritu Santo, o tocante al Espíritu Santo, Arrio enseñó que también fue la primera cosa creada por el Hijo, ya que todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Dios crea al Hijo y entonces el Hijo crea todas las cosas, entre ellas también la creación del Espíritu Santo. Y encuentra apoyo bíblico en ese sentido para sus opiniones en pasajes que aparecen describir al Hijo como inferior al Padre, tales como Mateo capítulo 28, versículo 18, Marcos 13 o 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Es decir, sí tenía una base bíblica en la cual apoyarse, pero por supuesto tenía que torcer los textos para encontrar apoyo de Isabel. Entonces, afirmaba la preexistencia del Señor Jesucristo, pero no su eternidad. Es decir, cuando Juan habla de que en el principio ya estaba el verbo, y el verbo era distinto a Dios en el sentido que el verbo estaba con Dios y el verbo también tenía deidad o tiene deidad en sí mismo. Bueno, Arrio afirmaba, sí, sí, cierto, Cristo es preexistente. Cristo existió antes de su encarnación, pero no afirmaba que Jesucristo fuera Dios. La divinidad, según Arrio, su divinidad, pero no la deidad misma, decía. Tenía divinidad, pero no era Dios. Ah, caray, pues está medio complejo, pero era lo que enseñaba Arrio. Por supuesto, lo profundizaba de una manera más elocuente de lo que le estoy diciendo yo. Entonces, para Arrio, Jesucristo era era de una esencia semejante al Padre, pero no compartía tal esencia. Era una esencia semejante al Padre, y ahí hay una esencia semejante, o no de la misma esencia, no una homusios, sino homousios. Es decir, hay una pequeña diferencia entre la palabra griega para hablar de una esencia
igual o una esencia semejante. Perdón, Arrio toma eso para decir que Jesucristo no compartía la misma esencia del Padre, sino una esencia semejante. Y hablaba, Dios creó de la nada al Hijo, era lo que él enseñaba. Entonces también esta fue la religión, algo importante que podemos ver que por un lado el modalismo o el monarquianismo no tuvo gran eco, pero el arrianismo sí. El arrianismo fue la religión oficial hasta la muerte de los emperadores arrianos. Es decir, una serie de emperadores que sí promovieron el arrianismo. Esta doctrina también invadió de tal forma la iglesia que Jerónimo del 340, que entre el 347 y el 420, que fue la vida de Jerónimo, escribió, fíjese lo que decía Jerónimo, decía, el mundo entero gimió y se maravilló al encontrarse a sí mismo como arriano. Una, una religión de los testigos, si usted sabe cuál, ha revivido esta herejía del arrianismo. La iglesia también entonces aborda el error en el concilio de Nicea, un consejo llamado por el emperador Constantino, y ahí en ese concilio de Nicea es que destaca Arrio y eso es opuesto por Atanasio, y ahí es donde surge el credo niceno, que si usted viene de la religión tradicional, se va a dar cuenta que es lo que se expone en, en, en ese culto, en ese rito, digamos. Creo en un solo Dios, Padre, Dios poderoso, engendrado, dice de Jesucristo, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces habla o defiende la divinidad también del Señor Jesucristo. En la segunda también mitad del siglo IV, después del 350 después de Cristo, hay 3 teólogos de la provincia de Capadocia que se le conoce como los padres capadocios de Asia Menor, y ellos le dieron forma definitiva a la doctrina de la Trinidad. A ellos le debemos esta enseñanza, esta primera enseñanza teológica con respecto a la doctrina de la Trinidad, y ellos derrotan al arrianismo. ¿Quiénes son estos padres capadocios o estos teólogos de la provincia de Capadocia? Bueno, Basilio de Cesarea, su hermano Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno son los padres capadocios que le dan origen y que derrotan al arrianismo y dan esa primera o esa forma definitiva a la doctrina de la Trinidad. Entonces, podemos hablar mucho. Le invito a que usted investigue para no pasar tanto tiempo en este tema. Es fascinante poder aprender esto. Entonces, el énfasis de, de los padres capadocios era que las 3 naturalezas esenciales en el único Dios liberó a Cristo, liberó al credo niceno, del único Dios liberó al credo niceno de las sospechas de sabelianismo a los ojos de los moderados. Entonces también mantuvieron enérgicamente la misma esencia en el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son de una misma esencia, pero ellos también enseñaron, los padres capadocios, que el Espíritu Santo también es de la misma esencia, tanto con el Padre, con el Hijo. Y ahí también podemos ver la doctrina de los socinianos. Socino era también, era un teólogo antitrinitario, pero italiano, junto con su tío Lelio Socino. Entonces el socianismo también surge ya más adelante en el periodo de la Reforma. En ese periodo, bueno, Socino rechaza y su tío rechazan la Trinidad y enfatizan el uso de la razón. En su visión de la Trinidad de los socinianos, es que Dios es uno y Jesús era un ser humano extraordinario, excepcional, pero no divino, semejante a lo que enseñaba Arrio. Jesús no existió, según este socianismo, hasta que nació en la tierra. Bueno, Arrio decía que Cristo era preexistente, pero no divino. Este dice, no, Jesucristo no existió hasta su nacimiento, era lo que enseñaba Socino. Entonces promovían una interpretación ética del cristianismo. Para ellos, Dios no es ni omnisciente ni omnipotente. También, por supuesto, que ellos negaron la expiación vicaria de Jesucristo, enseñaban que los hombres, por su propio arrepentimiento y buenas obras, obtienen el perdón de sus pecados
y también pueden disfrutar de una relación con Dios, pero ponían el énfasis en el hombre, no en Dios. Entonces ellos, de alguna forma, enseñaba Socino, se salvan a sí mismos. Jesús era un ser humano extraordinario, excepcional, pero recuerde, no era divino desde la percepción sociniana. Para ellos el infierno no existe, no existía, no existe el infierno. La salvación es igual a la inmortalidad y también ellos eran de alguna manera, Socino es de los precursores de lo que conocemos como libres pensadores, ¿verdad? Personas que dicen, no, yo puedo conocer a Dios en base a mi propia visión. Yo no necesito de la iglesia para entender a Dios. Entonces, eso es lo que aprendemos de estas herejías que surgen muy temprano en la iglesia y que continúan o que se han perpetuado en algunas religiones o en algunas visiones distorsionadas de la visión o de la doctrina trinitaria. Entonces, la perspectiva tanto del monarquianismo como del subordinacionismo, podemos decir que no solo, como en algunos casos, representa a Dios como aquel que no lo ven como que posee una sola esencia, sino también lo ven como una sola persona, los monarquianistas, y así ellos anulan la doctrina de la Trinidad, los monarquianistas, y en el caso de Arrio, ni siquiera lo cree. Jesucristo no era preexistente y Jesucristo no era de naturaleza igual al Padre, sino una naturaleza semejante al Padre. Y más adelante, Socino también habla, ya en el siglo XVII, los socinianos intentan leer la escritura aislados del resto de la iglesia. Nosotros somos libres pensadores, nosotros nos vamos a separar y vamos a buscar nuestra propia interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, abandonan la doctrina de la Trinidad, abandonan la deidad de Cristo, abandonan la expiación por medio del Señor Jesucristo o la redención por medio de Jesucristo, pero también abandonaron otras verdades esenciales. Entonces, cuidado, porque no solamente al alejarnos de la iglesia, no solamente nos alejamos de la comunión, sino también nos vamos alejando de la ortodoxia y cuando nos alejamos de la ortodoxia bíblica nos va a llevar irremediablemente a la herejía y a rendir cultos a situaciones o a cosas que no son propiamente Dios. Entonces, ¿qué hemos observado el día de hoy? ¿Qué hemos observado? Bueno, vamos a ver más adelante, vamos a ver en nuestro siguiente estudio a la Trinidad propiamente, ¿verdad? Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas consideradas, vamos a considerarlas por separado. ¿Qué es lo que aprendimos? Bueno, vemos que hay una exposición, expusimos la doctrina de la Trinidad, observamos la prueba bíblica de la doctrina de la Trinidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por supuesto, no a profundidad, y también hablamos de estas descripciones erróneas acerca de la doctrina de la Trinidad. Monarquianismo o sabelianismo, tanto dinámico como modalístico. Hablamos del arrianismo, hablamos del subordinacionismo y también hablamos de cómo más adelante, ya en la Edad Media o en el tiempo de la Reforma, los socinianos se alejan totalmente de la interpretación ortodoxa acerca de la Trinidad. Entonces, damos gracias a Dios porque Él se ha revelado y porque a través de su palabra nos revela su ser, nos revela quién es Él, nos revela que Él nos ama de tal forma que envió a su Hijo preexistente, eterno, a encarnarse, a tomar forma humana, a cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros, al poner para morir en la cruz y que nosotros, viendo, viendo que Él muere por nuestro pecado, pongamos nuestra fe en Él. Cuando creemos, Dios envía, o el Hijo envía al Espíritu Santo a morar en cada creyente. Damos gracias a Dios porque aunque no entendemos en su plenitud esta doctrina, sí la abrazamos por fe. Sí creemos en un Dios en tres personas. Dios está en tres personas, dice el himno. Bendita Trinidad. Gloria a Dios por su palabra y gloria a Dios también por la manera en cómo Él se revela a nosotros y cómo podemos ver en estas tres personas el amor, el interés y el cuidado que tiene
para todos y cada uno de sus seres creados, y particularmente a aquellos que estamos en su Hijo, en Jesucristo. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Trinitario. Dios le bendiga y espero que esto sea de bendición y de utilidad para usted. Dios le bendiga.